Me senté allí incapaz de moverme mientras toda la recepción de la boda estallaba en carcajadas. La novia de mi hermano acababa de llamarme madre soltera triste y mi propia madre añadió, ella es como un artículo de liquidación con una etiqueta rota. La sangre subió a mi rostro, mis oídos zumbaban, mis manos temblaban. Entonces mi hijo de 9 años se puso de pie y caminó hacia el escenario. Nunca lo vieron venir. Todavía puedo recordar el segundo exacto en que toda la habitación se quedó en silencio. No fue el tipo de silencio que sigue a un hermoso brindis o un encantador primer baile. No, fue el tipo de silencio que te golpea en la cara y te desafía a llorar frente a todos. En la boda de mi hermano Jack, comencé a hablar, con mi voz calmada, pero mi corazón aún pesado. Su esposa se puso de pie y me llamó una madre soltera triste, y todos en la habitación se rieron en voz baja. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fue cuando mi propia madre, mi madre Karen, se inclinó hacia su copa de vino y dijo, lo suficientemente fuerte como para que el micrófono lo capte. Ella es como un artículo de liquidación con una etiqueta rota. Y así de simple, todos se rieron más. Cada invitado, cada tenedor se detuvo en el aire, cada pequeña risa que comenzó pequeña y se convirtió en aullidos que rodearon mi cuello como una bufanda hecha de vergüenza. Me senté allí incapaz de moverme. Podía sentir la sangre subir a mi rostro, mis oídos zumbaban, mis manos temblaban ligeramente mientras intentaba agarrar mi vaso de agua, pero no podía levantarlo sin derramar gotas. En su lugar, apreté mis manos en puños, esperando que nadie viera cuánto estaba temblando. Mis ojos miraron automáticamente a Jack, mi hermano menor. Él estaba sentado en la mesa principal, mirando hacia su regazo. Su rostro no mostraba nada, pero su mandíbula se movía. Sus ojos me miraron una vez, solo una vez, y luego se desviaron como si no pudiera soportar mirar. Ese pequeño destello de vergüenza en sus ojos me destrozó. Me sentí como si tuviera 8 años de nuevo, parada detrás del cobertizo donde las chicas locales solían hablar de lo extraña que era, de lo barata que se veía mi ropa, como si costara unos pocos pesos. Excepto que esta vez no eran extraños. Era mi familia. Mis propios parientes. ¿Y para qué? Porque soy una madre soltera. Porque no vine envuelta en satén y elegancia perfectamente cortada como Jessica. Jessica, la novia de Jack, o más bien su esposa ahora. Ella estaba en ese escenario con su vestido blanco marfil, sosteniendo el micrófono como si fuera un testigo en una carrera que ya había terminado. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. No es que alguna vez lo hiciera. Había pasado el último año viéndola fingir en cada reunión familiar, haciendo cumplidos que sonaban más a críticas, llamándome valiente por criar a un niño yo sola, como si fuera un perro rescatado que solo necesitaba elogios por seguir vivo. Y luego estaba mi madre. Karen, la mujer que solía trenzar mi cabello antes de la escuela, ahora me miraba como si fuera un cupón vencido. Una vez valioso, ahora sin valor. ¿Por qué sus palabras dolían tan profundamente? ¿Por qué todavía me importaba? ¿Era realmente tan lamentable? ¿Ser una madre soltera era todo lo que siempre sería para ellos? Me senté completamente quieta, con la espalda recta, las comisuras de mi boca forzadas en una sonrisa educada que era dolorosa de mantener. Mi hijo Luke estaba sentado a mi lado sosteniendo una servilleta con ambas manos. Sus grandes ojos marrones examinaron mi rostro, y forcé una sonrisa para que no notara las lágrimas que se formaban en los míos. Él susurró, «Mamá, ¿por qué se ríen de ti?» Esa pregunta rompió algo dentro de mí. Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decirle? Que a veces las personas que se supone que más deben preocuparse por ti son las primeras en lastimarte. Quería irme. Simplemente levantarme, tomar la mano de Luke y nunca regresar. Pero antes de que pudiera siquiera empujar mi silla hacia atrás, Luke hizo algo que nunca olvidaré. Se puso de pie así de simple. Sin dudarlo, solo con una confianza tranquila que no coincidía con sus 9 años. Y luego comenzó a caminar hacia el escenario. Debería haber sabido que esa boda no iba a ser fácil para mí. Incluso antes del insulto de Jessica, antes del pequeño comentario cruel de mi madre, antes de las risas, ya había pasado todo el día actuando como si perteneciera allí, actuando como si fuera alguien de quien pudieran estar orgullosos.
Comenzó esa mañana parada frente a mi espejo tratando de subir la cremallera de un vestido que compré en oferta por unos pocos pesos. Era un poco demasiado ajustado, un poco demasiado elegante, pero necesitaba algo que no gritara que era una madre soltera esforzándose demasiado. Tiré de la tela, me giré de lado a lado y me dije a mí misma que se veía bien. Luke entró mientras revisaba mi maquillaje. «Te ves como una estrella de cine», dijo con los ojos muy abiertos. Sonreí, aunque no le creí. «Gracias, cariño», dije, alisando su cabello suavemente. «Eres mi animador favorito». Recuerdo el viaje en auto hasta el lugar, con Luke tarareando en el asiento trasero, preguntando si el tío Jack estaba nervioso. Me reí y dije, probablemente las bodas dan miedo. No dije lo que realmente estaba pensando. La familia da más miedo. Jack y yo éramos unidos una vez. Él es 5 años menor que yo, y básicamente ayudé a criarlo cuando nuestro padre se fue. Solía ayudarlo con la tarea, cubrirlo cuando se escapaba a escondidas y sostener su mano durante las tormentas eléctricas. Durante años, se sintió como si solo fuéramos nosotros dos contra el mundo. Pero eso cambió cuando conoció a Jessica. Ella era refinada, compuesta, el tipo de mujer que entra a una habitación y te hace sentir que necesitas pedir perdón por existir. Intenté ser amable cuando él nos presentó. Realmente lo hice. Pero ella hizo evidente desde el principio que yo no era su tipo de persona. Una vez me dijo en una cena familiar, «Es muy inspirador que estés haciendo esto toda sola». Con ese tono que usa la gente cuando quiere que sepas que son superiores a ti pero fingen no serlo. Mi mamá la adoró de inmediato. Podía verlo en la forma en que se inclinaba cuando Jessica hablaba, en cómo se reía de cada historia, incluso de las aburridas. Karen nunca me había mirado de esa manera. Conmigo, siempre fue rígida, crítica, como si yo fuera un recordatorio de todas las cosas que ella no quería ver en sí misma. Solía pensar que solo estaba siendo sensible. Esa boda demostró lo contrario. El lugar era hermoso. Rosas blancas por todas partes, música suave de violín flotando en el aire, la luz de las velas parpadeando en vasos con bordes dorados. Todos estaban vestidos como si hubieran salido de una revista. Y luego estaba yo, tratando de no arrugar mi vestido cada vez que me sentaba, ajustando el único par de tacones que tenía, rezando para que Luke no derramara nada sobre su pequeña camisa y corbata. Sin embargo, se veía tan orgulloso. ¿Me veo como un adulto?, preguntó, ajustándose el cuello de la camisa. Te ves como el hombre del momento, le dije, y lo decía en serio. A medida que avanzaba la noche, sonreí, asentí, tuve conversaciones triviales. Me reí de chistes que no me parecían graciosos. Mantuve la cabeza en alto, incluso cuando capté algunas miradas de las amigas de Jessica. Estaba sobreviviendo hasta que ocurrió ese momento del micrófono, y todo lo que había mantenido unido, mi compostura, mi orgullo, mis años de fingir, se vinieron abajo. Las risas se sintieron como cuchillos. Y en ese momento, vi algo en los ojos de Luke que lo cambió todo. No era miedo, no era confusión, sino protección. No iba a permitir que se rieran de mí, no sin decir algo. Así que se puso de pie y caminó hacia el escenario. Y yo simplemente me senté allí aguantando la respiración. Mi corazón se hundió mientras miraba a Luke caminar hacia el escenario. Al principio, pensé que solo estaba confundido, tal vez iba a buscar una servilleta o a seguir el sonido de la música o, Dios, ni siquiera lo sé. Esperaba que simplemente regresara a la mesa, que todo este momento pasara, que de alguna manera pudiera desaparecer en mi silla y fingir que no acababa de ser humillada frente a 100 personas. Pero él siguió caminando, lento, determinado, con cada pequeño paso resonando en el brillante piso de madera como una cuenta regresiva. No podía detenerme. La gente empezó a darse cuenta. Algunos se voltearon en sus asientos. Alguien susurró, ¿es ese su hijo? Podía sentir cada mirada cortando mi piel. Me puse de pie a medias, estirando la mano como si tal vez pudiera llamarlo de regreso sin hacer una escena. Luke, sí sé, con la voz tensa, apenas audible. Vuelve aquí. Pero él ni siquiera miró hacia atrás. Simplemente subió los 2 escalones hacia el escenario donde Jessica había estado momentos antes,
con su ramo ahora descansando en el borde de la mesa como un premio que no se había ganado. El disc jockey se inclinó tratando de guiarlo suavemente. Oye, amiguito, esto no es para ti. Pero Jack levantó una mano desde su asiento y dijo, déjenlo hablar. Eso captó la atención de todos. Mi bebé, mi dulce y torpe niño de 9 años que amaba Minecraft, ahora estaba parado frente a un micrófono, con ambas manos agarrando el soporte como si lo mantuviera firme. Se veía tan pequeño, eclipsado por las altas rosas blancas detrás de él. Pero algo en la forma en que se comportaba lo hacía parecer de 10 pies de altura para mí. La habitación se quedó en silencio. Incluso Karen dejó su copa de vino. Incluso Jessica, que había estado ocupada fingiendo reír de algo que una de sus damas de honor susurró, se volvió lentamente, con el rostro tenso. Y luego él habló. Sé algo sobre la novia, dijo así de simple. Sin temblar, sin tartamudear. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el silencio en la habitación. Mis manos estaban sudorosas, mi boca seca, mi pulso latiendo contra mi garganta como si intentara escapar. Por favor, no digas nada vergonzoso, supliqué internamente. Por favor, no digas algo de lo que se arrepienta. Por favor, no empeores esto. Pero algo en su voz, tranquila, clara, honesta, hizo que toda la habitación se congelara. La sonrisa de Jessica se contrajo. Se inclinó hacia adelante, con las cejas levantadas. ¿De qué estás hablando, cariño? Preguntó dulcemente, pero ahora había una tensión en su voz, una grieta en la perfección. Luke la ignoró. Me miró solo por un segundo. Y en ese momento, pude ver todo detrás de sus ojos, su confusión, su actitud protectora, su ira y algo más. Algo silencioso y poderoso. ¿Convicción? Luego volvió a mirar a los invitados. La escuché decir algo, dijo, antes de la boda. Jadeos revolotearon por la habitación como una repentina ráfaga de aire frío. El rostro de Jessica cambió solo un poco, pero lo capté. Ese destello de pánico. No podía moverme. Sentí como si el piso debajo de mí se desvaneciera, como si toda la habitación estuviera suspendida en este único momento justo antes de que todo se desmoronara. Y todo lo que podía pensar era, ¿qué escuchó? Luke había estado conmigo todo el día. No había estado solo cerca de Jessica, ¿verdad? Y luego recordé que más temprano esa tarde, lo había enviado a buscar el baño mientras yo ayudaba a arreglar el prendedor de la solapa de Jack. 5 minutos. Eso fue todo lo que tomó. Debe haber escuchado algo por casualidad. El silencio se estiró tan delgado como el cristal. Nadie respiraba. Nadie se movía. Y Luke estaba a punto de soltar algo que lo rompería todo. Me sentí como si estuviera bajo el agua. Todo se ralentizó. Los sonidos a mi alrededor, las luces parpadeantes, incluso el nervioso movimiento de las personas cambiando de posición en sus asientos. Todo lo que podía escuchar era el torrente de mi propio latido golpeando en mis oídos como un tambor que advierte de algo grande, algo irreversible. Luke todavía estaba parado en el micrófono, con sus pequeñas manos agarrando el soporte, una arruga cruzando su frente, del tipo que tenía cuando se concentraba, como cuando intentaba resolver un problema de matemáticas complicado o superar un nivel difícil en un videojuego. Pero esto no era un juego. No podía respirar. Una parte de mí quería correr hasta allí y tirar de él hacia atrás, susurrarle al oído que no era su trabajo arreglar esto, que yo era la adulta y podía manejarlo, que había sobrevivido a cosas peores. Apenas tal vez, pero lo había hecho. Pero la otra parte de mí, la parte que todavía dolía por las risas, que todavía ardía por el escozor de la traición, sabía que no podía detenerlo porque Luke había tomado una decisión y podía verlo en su rostro. Él nos estaba defendiendo a mí, a sí mismo, a nosotros. Se aclaró la garganta. Y en la habitación más silenciosa en la que jamás había estado, incluso ese pequeño sonido hizo eco. Estaba buscando el baño, dijo suavemente. Antes de que comenzara la boda. Me miró de nuevo, esta vez por más tiempo. Su rostro no pedía permiso. Simplemente decía, me enseñaste a decir la verdad. Solo estoy haciendo lo que me enseñaste. Sentí que una lágrima se deslizaba por mi mejilla y rápidamente la limpié con el borde de mi servilleta.
No estaba segura de si era miedo, orgullo o ambos. Caminé por esta habitación, continuó, y escuché a Jessica hablando con una de sus amigas. Jessica se movió en su asiento, su boca se abrió ligeramente como si fuera a interrumpir, pero no lo hizo. Tal vez no podía. Tal vez se dio cuenta de lo que venía. La voz de Luke no tembló. Dijo que realmente no quería casarse con el tío Jack. Los jadeos eran audibles ahora. A alguien se le cayó un tenedor. Un par de invitados se sentaron erguidos como si acabaran de ser despertados de una bofetada. Dijo, continuó Luke, que necesitaba a alguien estable que le diera una casa y que no la cuestionara cuando saliera tarde, y que Jack sería demasiado amable para decir que no. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un incendio que nadie sabía que había comenzado. Jessica estaba congelada, con los ojos fijos en Luke, y la boca apenas se movía. Eso no es cierto, murmuró, pero nadie pareció escuchar ni importarles. Y Luke hizo una pausa, y mi estómago dio un vuelco. Podía sentir que venía. No sabía qué era, pero podía sentirlo. Y ella dijo, prosiguió, que una vez que estuvieran casados, se aseguraría de que personas como mi mamá nunca volvieran a aparecer. Eso fue todo. Un silencio total cayó sobre la habitación. No un silencio de asombro, ni de curiosidad. Un silencio pesado como el dolor, la vergüenza o la verdad. Luke miró directamente a Jessica, luego a Jack y finalmente a los invitados. Ella dijo que mi mamá era vergonzosa, añadió. Pero no lo es. Es amable. Es valiente. Trabaja muy duro y nunca habla mal de nadie. Su voz se quebró un poco al final y sentí que mi pecho se hundía de la emoción. No me importaba lo que pasara a continuación. No me importaba quién le creyera o quién intentara encubrirlo, porque justo en ese momento en el escenario de la boda, mi hijo hizo algo que la mayoría de los adultos no se atreverían a hacer. Dijo la verdad. Y sin darse cuenta, le dio la vuelta a toda la noche. La habitación no solo se quedó en silencio. Se congeló. Nadie se movió. Nadie respiraba. Fue como si el tiempo mismo contuviera la respiración después de que las palabras de Luke cayeran como una granada en medio de ese salón de bodas perfecto y pulido. La sonrisa de Jessica se había desvanecido hacía mucho tiempo. Su rostro estaba pálido ahora, con los labios entreabiertos por la incredulidad. Miró alrededor de la habitación, tal vez buscando a alguien que la defendiera. Tal vez buscando un agujero donde esconderse. No encontró ninguna de las dos cosas. Jack se puso de pie lentamente, no rápido, no dramáticamente, sino como un hombre tratando de estabilizarse en una tormenta que no vio venir. Luke, dijo con voz tensa. ¿Puedes venir aquí, amigo? Luke asintió, tan tranquilo como siempre, y caminó hacia él. Jack se inclinó, dijo algo que no pude escuchar, y luego lo rodeó con sus brazos en un abrazo largo y apretado. Y ahí fue cuando me di cuenta. Jack no estaba enojado. Estaba destrozado. Se enderezó de nuevo, con los ojos buscando entre la multitud como si no supiera dónde estaba. Luego, finalmente, se volvió hacia Jessica. ¿Dijiste eso?, preguntó, con la voz quebrándose justo en el medio. Jessica parpadeó rápido, trató de recuperarse, de sonreír, pero parecía más una mueca. Jack, por favor, dijo. Es un niño. ¿Vas a tomar la palabra de un niño por encima de tu prometida? Él no respondió. Ella siguió hablando. Esto es ridículo. Solo estaba bromeando con mis amigas. Ya sabes cómo hablan las chicas antes de las bodas. Nos desahogamos. Decimos estupideces. Probablemente él entendió mal. Tiene 9 años. Su voz se elevaba con cada oración, pero los invitados no se lo creían. Podía sentir el cambio en el aire. Las personas que se habían reído con ella hace solo media hora ahora susurraban detrás de manos levantadas, intercambiando miradas, sacudiendo la cabeza. Y luego, desde el fondo de la habitación, una voz dijo algo que nunca olvidaré. Yo también la escuché. Las cabezas se voltearon. Era Michelle, una de las viejas amigas de Jack, alguien que se había alejado cuando Jessica entró en escena. Michelle se puso de pie,
con las manos apretadas a los lados. Fui a la suite nupcial para llevarle los zapatos a Jessica. Ella no me vio, pero dijo exactamente lo que Luke acaba de decir, palabra por palabra. El aire se abrió de golpe. El rostro de Jessica se contorsionó, atrapado entre la rabia y el pánico. «Oh Dios mío, ¿en serio todos ustedes me están haciendo esto en mi noche de bodas?» Pero ella era la única que hablaba ahora. Jack parecía devastado, como si alguien le hubiera quitado el piso debajo de él, y todavía estuviera cayendo, todavía tratando de encontrar su equilibrio. «Te lo pregunté tantas veces», le susurró a Jessica. «Te pregunté si me amabas, si estabas segura, y tú seguías diciendo que sí». La expresión de Jessica se suavizó. Trató de alcanzar su mano, pero él dio un paso atrás. «Jack», comenzó ella, pero él negó con la cabeza. «Ya no sé qué es verdad», dijo. «Pero sé que mi sobrino no inventó eso, y sé que mi hermana nunca mereció la forma en que la tratamos». Sus palabras me atravesaron como un rayo, afiladas, inesperadas y cegadoras. Por primera vez en toda la noche, alguien realmente me vio. Jessica no gritó ni lloró. Simplemente se quedó allí por un momento, luego se dio la vuelta y salió de la habitación, con los tacones haciendo clic cada vez más rápido en los azulejos hasta que el sonido desapareció por completo. Silencio otra vez. Luego alguien aplaudió. Solo una persona, luego otra, y luego toda la habitación estaba aplaudiendo. No en voz alta, no de forma salvaje, sino constante, real. No por Jessica, no por Jack, sino por Luke, por decir la verdad cuando nadie más lo haría. Y yo simplemente me senté allí, con la mano sobre la boca, llorando en mi servilleta. Porque de alguna manera, en el momento más público y humillante de mi vida, mi hijo me devolvió la voz. No recuerdo mucho de lo que sucedió después de eso. Los aplausos se desvanecieron en un recuerdo borroso. La gente empezó a levantarse, murmurando, dirigiéndose hacia la barra o a sus mesas, como si no supieran exactamente qué hacer a continuación. La noche de cuento de hadas se había hecho añicos, y en su lugar, algo crudo y dolorosamente real permanecía en el aire. Jack se acercó finalmente. Me puse de pie, tratando de recomponerme, limpiando las lágrimas que se negaban a detenerse, y me preparé para lo que viniera después. Pero al principio no dijo nada. Simplemente me atrajo hacia un abrazo, uno real. Apretado, largo, del tipo que le das a alguien después de que finalmente lo has visto claramente. Lo siento, susurró en mi hombro. Dios, Amy, lo siento mucho. Fue entonces cuando me dejé llevar por un segundo, con mis brazos a su alrededor. Los años de distancia y dolor presionando entre nosotros como un cristal que finalmente se había agrietado. No sabía si todo estaría bien a partir de ese momento, pero sabía esto, él finalmente me vio. Y eso era más de lo que jamás pensé que obtendría. Más tarde esa noche, Luke y yo nos sentamos en el auto en el estacionamiento casi vacío, con el lugar brillando débilmente detrás de nosotros. Lo miré por el espejo retrovisor, con su carita suave por el sueño, sin la chaqueta del traje, la pajarita suelta, los rizos húmedos por el sudor de la tensión de la noche. ¿Estás bien, cariño? Pregunté suavemente. Él asintió lentamente. Sí. ¿Y tú? Esa pregunta me golpeó más fuerte que cualquier cosa dicha en esa boda. Creo que lo estoy, respondí. Creo que estoy realmente bien. Se quedó callado por un momento, luego dijo, no eres un artículo en liquidación de pocos pesos. Eres la mejor mamá del mundo. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez no ardieron. Se sintieron cálidas, curativas, como la lluvia después de un calor largo y sofocante. Esa noche, lo arropé en la cama como siempre lo hago, pero lo abracé un poco más de lo habitual. Besé su frente, le eché el cabello hacia atrás y le susurré, estoy muy orgullosa de ti, Luke. Fuiste muy valiente. Sonrió medio dormido. Tú me enseñaste. Y así de simple, todo cambió. Solía pensar que ser madre soltera me hacía menos, como si mi vida tuviera un sello impreso, de vuelta, dañada, no lo suficientemente buena. Pero mi hijo no me veía de esa manera. Y cuando se puso de pie frente a una habitación llena de adultos para defenderme, me recordó algo que había olvidado. No soy débil.
No estoy rota. Solo soy humana. Y he sobrevivido a más cosas que la mayoría. Jack terminó posponiendo la luna de miel. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Hablamos unos días después. Hablamos de verdad. Y pude sentir que algo se reconstruía entre nosotros. Lentamente, suavemente, no de manera perfecta, pero sí honesta. Karen nunca se disculpó. Envió un mensaje de texto frío una semana después. Estoy segura de que entiendes que las cosas se salieron de control. Espero que estés bien. No respondí, y por primera vez en mi vida, no necesité su aprobación, porque tenía a Luke y me tenía a mí misma. La gente siempre dice que las bodas unen a las familias. Esta boda en particular les quitó la máscara y estoy agradecida por eso. No perdí nada esa noche. Gané claridad. Gané la verdad. Y gané el tipo de orgullo que ningún vestido de diseñador o imagen pulida podría ofrecer jamás. Resulta que yo no era la que tenía la etiqueta rota. Yo era la que mantenía su integridad intacta mientras otros vendían la suya por unos pocos pesos. Y la persona que me recordó eso fue un niño de 9 años con una corbata de clip sosteniendo mi mano. Y así, sí, esa es la historia de cómo mi hijo, mi valiente y hermoso niño de 9 años, se puso de pie en una boda y lo cambió todo con solo unas pocas palabras y muchísimo corazón.